Así es, Cristian. En el año 1980, el Banco Central de la República Argentina estableció una circular, la 1050, que determinaba cómo se actualizaban los créditos hipotecarios. Era una tasa diaria, ¿no es cierto?, que estaba basada en la inflación y se podían actualizar los créditos hipotecarios en función de esta variación diaria que se daba. La capitalización de esta tasa en forma diaria sobre una inflación creciente, esto conjugado con una depresión económica que hacía que las propiedades no subieran a la misma proporción y que los sueldos corrieran de atrás, generaron un cóctel maldito, donde de repente los deudores de créditos hipotecarios veían crecer sus deudas y sus cuotas en forma por el ascensor, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo su salario crecía por la escalera y el valor de la propiedad se deprimía. Entonces una persona que para comprar una casa había puesto el 50% del valor de la misma y había sacado un crédito hipotecario por el otro 50%, cuando iba en la mitad del crédito hipotecario se daba que si vendía la casa no pagaba el saldo de deuda que tenía y no tenía cómo enfrentar la cuota que estaba debiendo porque su salario no había crecido en la misma proporción. Esto hizo que muchísima gente perdiera su casa y esto hizo que la especulación financiera armó los nuevos ricos en la República Argentina. Los que tenían plata en mano en ese momento, ¿qué hacían? Especulaban y se quedaban con las propiedades de quienes desesperadamente salían a venderla mucho menos del valor para tratar de salvar algo de su patrimonio. Esa 1050 es la que hoy de repente a muchos, cuando ven la evolución de los créditos UVA, empiezan a preguntarse, ¿no estaremos de cara al futuro frente a un mecanismo que tenga algunas características de similitud? ¿Y por qué lo dicen a esto? Porque los créditos UVA llevan 22 meses. Arrancaron en el mes de abril del año 2016 y hoy el valor de una cuota de un crédito UVA es el mismo valor de una cuota de un crédito hipotecario sacado en la misma época en otro banco con tasas infinitamente superiores. Entonces, esto es lo que empezó a generar el miedo, porque vos tomaste un crédito a 20 años y hoy a los 22 meses estás pagando la misma cuota y lo que es peor, la deuda que vos tienes por este banco, por tu propiedad, por el crédito que sacaste, ha crecido con el UVA y sin embargo permanece quieta y en detrimento con el crédito tradicional. Esto lo analizó una persona que lleva adelante... primero expliquemos qué es el UVA, para que la gente un poco también entienda esto. Es un sistema que se estableció para el otorgamiento de créditos o para también cancelar deudas, poner plata a plazo fijo, por ejemplo, que está relacionado con el índice de la construcción. En una palabra, 1000 UVAs es el equivalente a un metro cuadrado construido de un nivel de construcción modelo. Entonces, para poder establecer cuánto es el valor del metro cuadrado, acá se enjugan muchas cosas que tienen que ver con el salario de la construcción, que tienen que ver con los insumos, o sea, tienen que ver con la inflación, con la tasa de interés. Bueno, en esto se ha resumido la forma de actualizar estos créditos hipotecarios. Cuando arrancó el sistema, ¿cómo era? 1000 UVAs era el equivalente a un metro cuadrado de construcción. Ese metro cuadrado de construcción era de 14.053 pesos para ser exacto, o sea que un UVA era 14,05. De ahí en más se va actualizando mensualmente en función de cómo varía la construcción de ese metro cuadrado. ¿Qué es lo que ha pasado? Y para esto hubo un economista que de repente armó una planilla, Cristian Buteler, donde empezó a comparar un crédito con tasa UVA, digamos, sacado en el Banco Santander Río en su momento de 1 millón de pesos y un crédito de los comunes con tasa fija sacado en el Banco Nación a 20 años de plazo los dos, 1 millón de pesos. ¿Por qué decimos dos bancos distintos, no el mismo? Porque el Banco Nación, que es el que tenía operatoria de crédito hipotecario a 20 años, no tenía operatoria de UVA. A la inversa, el Banco Río Santander, que tenía operatoria de UVA, no tenía de hipotecario. Por eso se conjugan los dos. Cuando toman el ejemplo que estamos hablando en este caso, el crédito UVA de 1 millón de pesos, digamos, devolver en 240 meses, tiene una tasa de interés del 6,95%. Cuando arrancó el UVA, que fue un boom, la tasa era del 4%. Como todas las cosas pasan en este país, creció en la especulación y hoy no se consiguen estos créditos por tasas menores al 6,5%. Ahora, el otro crédito hipotecario sacado en el Banco Nación, para ponerlo como ejemplo, lo hicieron con la tasa del 14%, a 3 años con tasa fija y luego es una tasa variable. ¿Cuánto era el valor de la cuota en el Banco Nación? 12.435 pesos. ¿Cuánto era el valor de la cuota en el Banco Santander Río con el crédito UVA? 7.915. O sea, un 57% era la proporción de una cuota respecto de otra. Había una diferencia de 4.520 pesos entre un crédito y el otro. ¿Qué es lo que pasa hoy?
22 meses después, las cuotas están exactamente iguales. 12.435 es la cuota del Banco Nación, 12.428 es la cuota del Banco Río. O sea, en 22 meses ya las cuotas son las mismas. De acá en más, la cuota con crédito UVA va a seguir subiendo en función del valor del metro cuadrado de propiedad, pero la cuota del Banco Nación de este deudor va a seguir siendo fija. O sea, le quedan 218 meses para empezar a pagar más ahora de lo que pagaba antes. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el valor de la deuda? Si usted sacó el crédito en el Banco Nación, se encuentra de que hoy está debiendo 978.854 pesos. Si usted sacó el crédito con UVA en el Banco Río, hoy debe 1.529.000 pesos. Por eso muchos se preguntan si no estamos frente a una nueva 1050 con características distintas, pero que se transforma en una trampa mortal para los deudores a 240 meses de plazo. Sin lugar a duda que la inflación es absolutamente incompatible con estos casos, porque si usted analiza la inflación en función de quien sacó el crédito en el Banco Nación con cuota fija, a mayor inflación, mayor beneficio tiene, se va quedando quieta, ¿sí? Porque usted paga la misma cuota. Si usted lo sacó en el Río con la tasa UVA, a mayor inflación cada vez su cuota es mayor. ¿Los sueldos acompañan la inflación? En la mayoría de las veces no. Ni hablemos de que suceda alguna característica especial o que usted sea un trabajador en negro y no lo reporten los salarios mínimos. En este caso está en una trampa que es casi mortal, podríamos decir, a esta altura de los acontecimientos. 22 meses pasaron, reitero, de 240. Si usted hace el análisis, porque también es cierto de que hoy no existe ninguna forma de sacar un crédito hipotecario ni a 10 ni a 20 años, los bancos lo sacaron del mercado, solamente le dan crédito UVA. Si usted hace el análisis en función del crédito UVA, le van a decir que se está favoreciendo. ¿Por qué? La propiedad ha acompañado el valor, ¿no es cierto?, del inmueble, hoy prácticamente tiene una propiedad que vale más. Los salarios en blanco han acompañado el proceso inflacionario, de alguna manera usted lo sigue pagando, pero la realidad es que hoy debe un 50% más que el que lo sacó con el otro método tradicional y que su cuota hoy es la misma, cuando antes era un 43% más barato. Va a ser muy difícil que los créditos UVA en el futuro tengan el asentimiento de la gente, hoy generan mucho más duda que certeza.